Como sea el caso, estaremos grabando la sesión de clase para quienes puedan conectarse, ¿sí? Así que, bueno, pues bienvenidas todas. Un gusto poder estar con ustedes esta última sesión de seminario de nuestro programa de doctorado en educación. Y bueno, el día de hoy justamente poder hablar sobre un tema de cierre. Hemos estado hablando sobre la didáctica. Y maestra Mónica, ¿qué hemos hablado de la didáctica? ¿Qué recuerda de las dos sesiones anteriores? Hola, Doc, buenos días. Pues de las Buenos dos días. sesiones anteriores fueron muy, salí fortalecida porque habla acerca de los principios que debe de tener uno en la enseñanza en cuanto a la gamificación, las formas de trabajo con los niños y algo que también es muy importante, los estilos y ritmos de aprendizaje que debe de haber en el respeto, que muchas veces muchos educadores a la hora de planear no lo realizamos. La otra situación que también que fue muy importante fue los enfoques. Dentro de los enfoques también, que no nada más es en el preescolar, que abarca la nivel licenciatura, el nivel básico, y también, aún siendo maestros de posgrado, tienen que llevar ustedes esa transmisión, esa iniciativa de poder dar las clases por medio de estos Perfecto. recursos. Muchas Y gracias. lo último que tocamos fue que tenemos que hacer unos materiales y mostrar cómo, dependiendo del contexto y dependiendo lo que Perfecto, muy bien. tengamos, de realizar las actividades. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Es decir, si recordamos en la primera sesión, bienvenido, maestra Elena, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Si recordamos en la primera sesión, estuvimos hablando sobre qué es la didáctica. Hablamos sobre los componentes claves de la didáctica, ¿verdad? Entonces, hablamos del alumno, del docente, del contenido, del contexto, de la metodología y de la evaluación, ¿sí? Estos son los componentes claves de la didáctica: el alumno, el docente, el contenido, el contexto, la metodología y la evaluación. También hablamos sobre los principios didácticos fundamentales, ¿verdad? De hecho, en nuestra tarea que vamos a dejar este fin de semana, teníamos que considerar una actividad, ¿verdad? Donde de manera explícita o de manera implícita se tomaran en cuenta estos principios. El principio de la actividad, donde el estudiante aprende haciendo; el principio de la individualización, donde nosotros adaptamos la enseñanza a las características de cada alumno; eh, el principio de socialización, justamente. Bienvenida, maestra Patti, un gusto que nos acompañe, donde aprendemos a través de la interacción con los otros. El principio de interdisciplinariedad, donde nosotros buscamos conectar las diferentes áreas del conocimiento. El principio donde buscamos relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. Entonces, siempre que nosotros hablamos de los principios didácticos fundamentales, pues este principio de la actividad, de la individualización, de la socialización, de la interdisciplinariedad y de la significatividad deben de estar presentes en nuestra clase, deben de estar presentes en nuestras acciones. Y también en la primera sesión, si recordamos, hablamos sobre la tipografía de didácticas. Es decir, hablamos de que había didácticas generales, pero que también había didácticas específicas. ¿Sí? Una didáctica general, porque de alguna manera hay ciertos principios o normas que son aplicables a toda situación de enseñanza-aprendizaje, independiendo de la materia, independiendo del nivel. Un ejemplo de ellos son justamente los principios de la didáctica, pero también hablamos de que hay didácticas específicas, de que
particularmente cada área de conocimiento, cada nivel educativo en particular tiene y requiere de ciertas necesidades específicas, ¿sí? Entonces, estamos recuperando algunos saberes de esta primera sesión. En la segunda sesión de trabajo, en la segunda sesión de trabajo, bueno, retomamos algunas ideas, sobre todo sobre los principios de la didáctica, porque es un tema relevante, y empezamos a hablar sobre los modelos de la didáctica, ¿sí? Hablamos sobre cuáles son las componentes que debe tener un modelo didáctico. Maestras, ¿quién recuerda cuáles son las componentes de un modelo didáctico? Ajá. Si mal no recuerdo, es la individualización, la... Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue. Déjeme acuerdo bien, doctor. Ok, claro, claro que sí, maestra. Bienvenida, maestra Fati. Qué gusto que nos acompañe. Perdón Bueno, por la tardanza. No, no se preocupe. Esto que nos comenta individualización es un principio, ¿verdad? Es un principio de la didáctica. Sí, vimos que este era un principio de la didáctica, ¿sí? Pero las componentes de un modelo didáctico, recordemos que el modelo didáctico es como una especie de estructura o de esquema teórico, ¿sí? Que se usa en la educación, que usamos los educadores para utilizar, que utilizamos para guiar, para organizar, para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pero creo que alguien ha levantado la mano, a ver, si alguien ha levantado la mano, ¿quién recuerda cuáles son los componentes de la Algunos de los didáctica? componentes son de que el alumno es el sujeto de aprendizaje, el docente, el contenido, contexto, metodología, y se me está yendo una, la Ah, evaluación. muy bien, exacto, exacto. Ajá. A ver, vamos a recordarlo. Los componentes de un modelo didáctico son, primero, los objetivos. Comenzamos con los objetivos, lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Los objetivos que son las metas y los propósitos que se buscan alcanzar con el aprendizaje. Segundo, los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se enseñan. Tercero, la metodología, las estrategias, las técnicas y las actividades que podemos implementar para facilitar el aprendizaje. Sigue la evaluación, ¿sí? ¿Qué es la evaluación? Pues es ese mecanismo para poder medir el progreso, para poder medir la comprensión de los estudiantes y finalmente, como bien lo dijo la maestra Mónica, el rol del docente y del estudiante. ¿Sí? Bueno, eso lo vimos la sesión pasada cuando hablábamos justamente de los modelos de didáctica. Y hablábamos del modelo tradicional, de los modelos activos, donde estaba el modelo constructivista, el modelo de la aula invertida, el modelo por proyectos, el modelo conductista, el modelo sociocrítico, ¿se acuerdan ustedes? Esto fueron justamente los modelos de didáctica. Pues bueno, hoy nos encontramos en nuestra tercera sesión, ya la última sesión de nuestro seminario, y hoy vamos a hablar sobre las metodologías didácticas. ¿Sí? Nos vamos a centrar en las metodologías didácticas. Y bueno, pues yo agradezco mucho que nos acompañen, buscando que todos podamos disfrutar de esta sesión de trabajo. Y bueno, me permití hacerles estas preguntas para recuperar algunos saberes, porque esos saberes son el punto de partida. Entonces, no debemos olvidar esto que hemos hablado el día de hoy sobre eh, los elementos de una didáctica, el tipo de didáctica, eh, los principios de la didáctica, eh, por un lado, cuáles son los elementos de un modelo didáctico y cuáles son los distintos tipos de un modelo didáctico.
¿sí? Como lo dice bien la maestra Leonor en el chat, la didáctica, sus palabras claves, enseñar, cómo enseñarlo y saber qué se aprendió. Bueno, vamos entonces a utilizar una presentación que he preparado para ustedes y esta presentación nos va a ayudar, va a ir guiando una buena parte de la discusión que nosotros hemos preparado y que esperamos que todas y todos ustedes puedan disfrutar. Entonces, vamos a hablar de metodologías didácticas y bueno, quise comenzar una presentación con una vista muy bonita que me pareció muy interesante. Espero que ustedes también la disfruten. ¿Alguien identifica este lugar en el mundo? ¿No? No, doctor, no creo que sea el Gran Cañón, porque tiene mucha agua. Sí, ¿verdad? Se parece al Gran Cañón, se parece al Gran Cañón. Pero Parece bueno, como Perú. ¿parece como dónde? Como en Perú. Ah, en Perú, pero bueno, es que también en el sur hay unas montañas de colores hermosas, ¿verdad? Perú tiene una montaña muy famosa que tiene 7 colores en la tierra, en las rocas, muy bonito. Pues bueno, vamos a hablar de metodologías didácticas y creo que el punto de partida, el punto de inicio para hablar de estas metodologías es primero entender con un poco es lo que nosotros llamamos una metodología didáctica. Ese es el punto de partida, ¿no? El entender el concepto. Y cuando nosotros hablamos de una metodología didáctica, nos estamos refiriendo al conjunto de estrategias, de procedimientos y de acciones. Ahí está muy interesante, ¿eh? Estrategias, procedimientos y acciones que el docente busca planificar y organizar para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que nosotros en términos generales entendemos por una metodología didáctica. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, citar a uno de nuestros grandes maestros, perdón, vamos a recibir al maestro Gerardo, nos acompaña. Bienvenido, maestro Gerardo. Bienvenido, maestro Gerardo, un gusto saludarle. Muchas gracias, por ahí nada más los voy a escuchar, es que andamos en un recorrido ahorita por la Huasteca y una disculpa grandísima, pero los escucho, claro que sí. Sí, maestro, sí, gracias. Bueno, entonces, esta metodología didáctica, que es este conjunto de estrategias, de procedimientos, de acciones, que el docente planifica, que el docente organiza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces decía que esto nos hace recordar a uno de nuestros grandes maestros, como es Guy Brousseau. Guy Brousseau, uno de nuestros didactas más grandes en los últimos años. Y Brousseau justamente, bienvenida maestra Ana María, bienvenida. Brousseau justamente, la base de la práctica docente se centra en a lo que él llama la intencionalidad pedagógica, ¿sí? ¿Y cuál es esa intencionalidad pedagógica? Pues para Brousseau es esa intención genuina que tiene el docente porque sus estudiantes aprendan. O en otras palabras, es esa intención genuina que tiene el docente por enseñar. Y claro, para realizar esa enseñanza, el docente usa estrategias, usa procesos, procedimientos y, en consecuencia de ello, genera acciones. Entonces, el docente, de manera formal o de manera informal, ¿sí?, utiliza metodologías didácticas. Utilizamos metodologías didácticas en cada una de nuestras clases. Digo de manera formal y de manera informal, porque a veces le ponemos nombre, forma y estructura a la metodología, a veces no.
a veces simplemente nos vamos guiando por nuestra intuición, por nuestra experiencia, y de alguna manera, aunque no sigamos necesariamente una estructura específica, pero sí podemos decir que seguimos algún tipo de metodología didáctica. ¿Por qué? Porque usamos estrategias, porque usamos procedimientos y porque generamos acciones que lo que buscan es finalmente facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el objetivo de la metodología didáctica o de las metodologías didácticas es lograr que los alumnos puedan alcanzar los objetivos y las efectivas. Es lograr, pues, los objetivos, los propósitos, los aprendizajes esperados, las competencias o las capacidades o finalmente el logro educativo esperado para el nivel de formación en el que se encuentra el estudiante. Y en nuestro país han sido difundidas muy ampliamente 4 metodologías eh, que se presentan en el modelo educativo actual, en el proyecto educativo actual, la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Todos seguramente hemos tenido la oportunidad de escuchar en distintos espacios sobre el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, sobre el aprendizaje basado en investigación, como STEM, sobre el aprendizaje basado en problemas o sobre los aprendizajes servicio, que la nueva escuela mexicana propone como este tipo de metodologías que ellos han llamado metodologías activas o metodologías sociocríticas. Entonces, este es un ejemplo actual, contemporáneo, del uso de metodologías didácticas. Ahora, es importante mencionar que como lo dice también uno de nuestros escritores, tanto en el campo educativo como en el campo de la psicología social o como en el campo también de la didáctica, hablando sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Albert Bandura, quien falleció hace en el 2021, él nos dice que no existe una metodología didáctica universal. Esto de alguna manera ya lo podríamos nosotros predisponer, porque en la primera sesión hablábamos de las didácticas específicas y nos dábamos cuenta que cada campo del saber tenía su propia didáctica. Entonces, de ahí nosotros tal vez podríamos inferir que no existe una metodología didáctica universal. Sino que en función del contexto, en función de las necesidades, las características, los intereses de nuestros estudiantes, los objetivos y las competencias que se busca desarrollar, es el docente quien elige cuál es la metodología didáctica más adecuada. Y veamos que hay varios aspectos que considerar, ¿verdad? El contexto es un aspecto muy importante, el estudiante, ¿sí? Pero también los propios objetivos y competencias que buscamos desarrollar a los estudiantes. Esto, desde luego, esto último tiene que ver mucho con los planes y programas de estudio, si estamos impartiendo en un nivel superior, o también tiene que ver con los programas sintéticos y analíticos si estamos impartiendo en la educación básica. ¿Cuál es el enfoque más deseable o que para algunos autores es una consideración importante? Es el considerar que no solamente debemos basarnos en sino que más bien hay que venir desarrollando un pluralismo metodológico,
¿sí? Es decir, el considerar no solamente una metodología, sino una variedad de metodologías, distintos métodos que nos permitan aprovechar el potencial que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, Albert Bandura, esta es justamente la perspectiva, la perspectiva que nos ofrece de un pluralismo metodológico. Claro, estamos hablando de las metodologías didácticas. Entonces, cuando hablamos de estas metodologías didácticas, voy a referirme el día de hoy a una clasificación que aparece en parte de la literatura educativa, que no es exactamente satisfactoria, debo decirlo, pero que finalmente es común, y esta es la razón por la cual me he permitido seguir en lo que en la mayoría de la literatura educativa se ofrece, que es dividirlas en las metodologías tradicionales y en las metodologías activas o innovadoras. ¿Cuáles son estas metodologías tradicionales? Son metodologías que esencialmente se centran en el docente, porque ven al docente como el principal transmisor del conocimiento. Y una característica que tiene su aprendizaje es que el aprendizaje se basa en la recepción de la información, en la memorización, en la repetición. Y cuando vemos esto, cuando leemos esto, pues seguramente todos nos hace recordar justamente al personaje que estamos viendo acá de este lado. ¿Quién identifica? ¿A qué autor estamos haciendo referencia? Jean Piaget. ¿Es Skinner? No, no es Jean Piaget, pero sí es Skinner, exactamente. De hecho, Piaget no estaría muy seguramente en la clasificación de las metodologías tradicionales, ¿verdad? Pero sí, en efecto, es Skinner. Es Skinner quien aparece en esta imagen y es uno de los representantes más significativos, no propiamente de las metodologías didácticas, porque él como tal no estaba interesado en la didáctica, pero sí estaba interesado en cómo se aprende, en desarrollar propuestas de aprendizaje que tiene una conexión directa con la metodología didáctica, desde luego. Entonces, cuando hablamos de que el aprendizaje se basa en la recepción de la información, en el uso de la memoria y en la repetición, desde luego, pues estamos hablando de una concepción del aprendizaje desde un punto de vista, conductista, ¿sí? Y recordemos que la corriente del conductismo instrumental, pues es una de las corrientes que más influencia tuvo a principios y mediados del siglo pasado, y probablemente el representante más significativo de esta manera de ver el aprendizaje es justamente Skinner. Estas metodologías, pues pueden ser como algo que de hecho practicamos y seguramente todos hemos vivido en la infancia y en la actualidad, porque no significa que sea de mala calidad o que sea algo malo. No, seguimos escuchando el término de clase magistral, ¿sí? Clase magistral, que habitualmente es la manera en la que nosotros decimos que un docente expone un determinado contenido a los alumnos, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver en congresos, en universidades, en nosotros mismos, aquí en la universidad, a veces cuando inicia un cuatrimestre hemos hablado conferencia magistral, ¿no? Está justamente centrada la idea en que una persona posee ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertos saberes y los comparte con los demás. En este caso, cuando nos referimos a lo que pasa en el salón de clase, pues nos estamos refiriendo al maestro en el salón de clase.
Ahora, ¿el aprendizaje se da por repetición? Sí, es otra manera de verlo, porque se enfatiza en la memorización de datos o de procesos. Pero también lo podemos ver en las prácticas de laboratorio, ¿sí? En cómo los estudiantes siguen un procedimiento establecido para poder verificar una teoría, para poder verificar o comprender un concepto. Y esto último se convierte en una base elemental de la enseñanza, por ejemplo, de la ciencia, ¿sí? Que es muy, muy interesante. Me gustaría, antes de continuar, hablando de estas metodologías tradicionales, hay un video que he disfrutado mucho, de Skinner, ¿sí? Donde nos hablan de Skinner, eh, y este video particularmente lo, eh, lo editó, lo creó el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿sí? El Instituto de Investigaciones Filosóficas, ah, y aparece dando su opinión sobre el trabajo de Skinner, una persona que hemos tenido el gusto, el privilegio de alguna manera de tenerla aquí en la universidad, en su formación de doctorado, y que bueno, me gustaría compartirlo a todos ustedes para que antes de yo darles más detalles, me compartan sus impresiones. Voy entonces, es un video muy, muy breve, de 5 minutos, y creo que ya se ve por allá. Sí, ¿verdad? Ya se está compartiendo pantallas, ¿correcto? Sí, doctor. Pero no se ve el ¿Sí? video, se ve Sí, ¿ya lo ven? nomás Ok. A ver si ahorita se ve el video. Ya, ¿verdad? falta que empiece a reproducirlo. Sí, ahí va. Eso es. Ujú. Gracias. B.F. Skinner, posiblemente el psicólogo conductista más famoso del siglo pasado, uno de los grandes creadores, un gran intelectual y con un impacto en las ciencias sociales, en las humanidades, en la filosofía. Es el momento en el que la psicología, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, adquiere una categoría científica indisputable. En ese contexto, Skinner toma todo un movimiento anterior, el trabajo de mucha gente, y hace uno de los planteamientos más interesantes que tenemos a la fecha. Nos enseñó, sobre todo, a pensar en cómo investigar nuestra propia mente, nuestra propia psicología. Diseñó métodos especiales, por ejemplo, para poder entender cuándo estamos simplemente reaccionando, cuándo estamos realmente procesando información. Nos enseñó, por ejemplo, técnicas para enseñanza, algunas de las cuales sería bueno eh, aplicar más hoy día. Por ejemplo, tratar de que nuestros alumnos vayan de éxito en éxito, para que no se frustren, para que no se aburran, para que vayan progresando y tener ese aprendizaje graduado, que es el ideal, ir de lo sencillo a lo más complejo. Mucho de lo que él nos dio en términos de investigación psicológica ya está incorporado a nuestra práctica hoy día. Lo hacemos a veces sin siquiera notarlo. Protocolos de reforzamiento positivo son comunes en muchas áreas. Pero hay partes en las cuales ha habido una gran resistencia a adoptar sus ideas. Por ejemplo, en cuestiones sociales. Él se preguntaba, ¿qué sería una sociedad sustentable? Una sociedad que pudiera mantenerse y florecer a través de los siglos, que no se autodestruyera
quien nos dirige es gente elegida por razones que no tienen mucho que ver con su talento. No tenemos una verdadera meritocracia política. Y eso es suicida. Y entonces él propone una especie de lo que llamaríamos una meritocracia. Pero eso no es muy atractivo, porque a veces uno no confía en la gente que realmente merece un puesto. Confiamos más en gente que nos alaba, a los que conocemos, la gente que nos hace sentir bonito, los que nos adulan. Entonces los políticos saben que la manera de obtener el poder y conservarlo no es ser los más capaces, excepto con respecto a funciones políticas. Y terminamos con ministros o secretarios que no saben nada sobre aquello sobre lo cual van a tener que tomar decisiones. Y eso es terrible. Entonces, mucho de esas enseñanzas de qué tipo de sociedad queremos, para mucha gente es demasiado elitista, demasiado dictatorial. ¿Por qué no podemos todos decidir cómo deben ser las vacunas? ¿Por qué dejarlo en manos de los expertos? Y no hemos podido negociar la parte que debe ser pública y social y la parte que tiene que ser atender a la evidencia y la autoridad académica o profesional que alguien tenga. Entonces, esos problemas que él abordó hace ya muchas décadas, en la mitad del siglo pasado, todavía son asignatura pendiente para nosotros. Otras trata de quitarnos ilusiones y fantasmas, porque a veces por apelar a cosas muy dudosas como la libertad o la dignidad humana, justificamos guerras, justificamos destrucción. Creo que Skinner tiene mucho que decirnos con respecto a esto, de qué es lo que realmente es valioso cuando estamos constituyendo una comunidad. Muy bien, bueno, esta es una mirada, espero, diferente. No sé si antes habían tenido la oportunidad de leer esta parte de Skinner. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este video? ¿Qué les parece el análisis muy breve, verdad, que hace el doctor Raimundo Morado? Maestra Ana María, adelante, y después maestra Mónica, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Bueno, escuchar al doctor Raimundo siempre es un privilegio. La perspectiva que tiene me llama mucho la atención porque solemos casi siempre, y sobre todo después de las pedagogías actuales, descalificar con mucha facilidad las propuestas previas, las propuestas anteriores, que él nos claramente en esta plática nos señala que tienen muchas perspectivas que son dignas de considerar y de tomar en cuenta, sobre todo en el sentido de contextualizar todas aquellas cosas que nos sugieren los autores, ¿no? El hecho de revisar desde dónde se están haciendo las propuestas, cuál es la intencionalidad de las propuestas y no desecharlas de cajón nada más porque ahorita ya hay una propuesta nueva, ¿no? Sino a tratar de aprovechar, yo digo, y eso es algo que he repetido en muchos espacios, el conductismo, la educación clásica nos ha traído muchísimos beneficios. La técnica que nosotros tenemos en este momento fue producto de esa metodología. Algo bueno debe de tener. Entonces, tal vez como ir recuperando las cosas buenas y apropiándonos de aquellas cosas que puedan ser útiles en un momento determinado, ¿no? La perspectiva que nos propone el doctor me parece muy, muy sensata y muy interesante. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. En efecto, coincido con usted. Por eso me permití compartir este video, porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de didáctica y particularmente cuando hablamos de la didáctica tradicional, se observa a veces en muchos grupos ese rechazo, decir, es que esto es lo antiguo, es que esto es lo pasado, es que lo importante es lo nuevo, ¿no?
y olvidamos que en lo antiguo también hay un gran valor. Muchas gracias, maestra Ana María. Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Algo que retomo son que debemos de tener a las personas al frente de un sistema educativo que tengan perfil idóneo, que tengan amor por la calidad humana, que sean científicos por naturaleza, que le importe el progreso de los seres humanos. Si no, esto pues dicta mucho que cuando no hay una lógica y no haya esas acciones o esas estrategias para orientar el desarrollo de un sistema educativo, no va a poder haber nada. No se necesita tener título para ser ratero. Entonces, digo, en el gobierno, camionetas blindadas, cuando la hambruna en la gente, cuando no es ese reparto equitativo, piden calidad en educación y al maestro no le brinda, por lo menos lo veníamos en otros espacios, la calidad idónea. Entonces, esa parte el doctor lo trata de que no es que alaben algo cuando estamos nosotros honrados a trabajar por la educación. Y el trabajar por la educación es el desprendimiento de intereses materiales en sí mismos. Mis respetos a ustedes que han llegado a un honoris causa porque tienen que dejar familia, tienen que dejar muchas cosas por dejar un legado a la humanidad, pero ¿cuántos de nosotros sabemos escoger a nuestra gente? Entonces, se me viene ahorita una idea. Hay dos tipos de personas, de dos rateros, uno que se te mete a tu casa y te roba y otro que tú lo eliges. Entonces, si hay los recursos y si hay la forma de que hagamos ciencia con todo lo que marca puntualmente el doctor, pues debemos de cada quien hacer lo que nos corresponde de nuestras trincheras, pero siempre con esa orientación de un bien común. Muchas gracias, maestra Mónica, muchas gracias. Bueno, creo que usted atiende un punto específico del video, cuando justamente el doctor Raimundo nos habla que no siempre las mejores personas, y claro, creo que aquí habría que ser puntual, eh, que es no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. No siempre las mejores personas para hacer una actividad son elegidas para hacerla, ¿no? Y en nuestro país, a lo largo de hemos observado cómo no siempre, particularmente en el campo de la educación, centrándonos en esta área, no siempre hemos elegido a las personas con más habilidades, con más saberes, con más experiencias para llevar a cabo la función pública educativa. Sin embargo, a pesar de ello, nuestro sistema educativo guarda en memoria a personajes como José Vasconcelos o como Jaime Torres Bodet, hablando de esos momentos en que tuvimos al frente de la Secretaría de Educación Pública a personas que nos hicieron soñar, como muchos escritores lo han dicho, en que se puede construir sobre la educación en nuestro país y que se pueden alcanzar niveles que siempre hemos deseado, pero en los que la realidad se discrepa bastante. Por otro lado, vivimos y observamos esa misma realidad como probablemente muchas personas, inclusive a veces hasta alejadas completamente del ámbito educativo, han dirigido la educación en nuestro país. Y esto pues nos tendría que, que fortalecer para tener una mirada mucho más crítica, mucho más exigente, con la realidad que vemos y cómo nosotros como docentes podemos de alguna manera contribuir a transformarla. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, solamente era un breviario cultural, hablando justamente de esta metodología didáctica que muchos, como ya había comentado, muchos llamamos la metodología didáctica tradicional, que está centrada
Insisto nuevamente en la idea de que es el docente el principal medio transmisor del conocimiento y en la que el aprendizaje se basa en la recepción de la información, la memorización, la repetición, y que desde nuestra práctica docente podemos identificar varias maneras en las cuales hacemos efectiva este tipo de metodología tradicional, ¿no? Hablábamos de las clases magistrales, del aprendizaje por repetición, de las prácticas de laboratorio, como ejemplos de estas metodologías tradicionales. Ahora, si pasamos de estas metodologías tradicionales a otras metodologías didácticas, estas metodologías que dentro de la literatura, insisto, les nombran metodologías activas o metodologías innovadoras. No estoy plenamente satisfecho con este nombre. Sin embargo, dentro de la literatura es común identificarlo así, pues estas metodologías ponen al estudiante al centro del proceso de aprendizaje. Ahí se marca una diferencia fundamental con las metodologías anteriores. Son metodologías que promueven la participación del estudiante, que promueven la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. ¿Y cuáles son algunas ya hemos citado en este seminario o también en algún otro seminario en el programa de doctorado? El aprendizaje basado en proyectos, este aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos resuelven un problema, donde los alumnos crean un producto a través de un proyecto, aplicando conocimientos de diversas áreas, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos lo vemos justamente como parte de estas metodologías activas e innovadoras. También tenemos el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas donde los estudiantes analizan, donde los estudiantes resuelven un problema real, preferiblemente real, de su contexto. Y esto, para poder resolver el problema, pues hay que investigar, hay que debatir, hay que construir, si así lo fuere, conocimiento, de tal manera que esto les permita resolver el problema al que ellos se enfrentan, ¿no? Entonces, estas dos metodologías, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, son un ejemplo de estas metodologías activas y que, por cierto, estas dos metodologías forman parte de las metodologías que se proponen en la nueva escuela mexicana. Ahora, un ejemplo de el desarrollo de estas metodologías activas, de estas metodologías que promueven la participación, la autonomía del estudiante, son justamente estos dos que quiero poner en imagen. Por una parte tenemos ahí a María Montessori, que inicia un gran movimiento a principios del siglo XX. María Montessori, que va pasando de la educación especial a dedicarse a la construcción de materiales, de dinámicas, de juegos que van a formar parte de una manera de llevar a cabo la práctica docente, que van a formar parte de un conjunto de didácticas que van a ser innovadoras para su época y en las cuales justamente los niños muestran esa autonomía, muestran esa participación y son los propios creadores de su aprendizaje. Entonces, hablamos de María Montessori y tendremos que hablar también de Zoltán Dienes. Zoltán Dienes como otro de los creadores de
inclusive material educativo que fomente el desarrollo de determinadas didácticas, de determinadas metodologías que fortalezcan justamente la participación, la autonomía y el aprendizaje de los niños y de las niñas. Ahora, no son únicamente las metodologías anteriores las que podríamos llamar como metodologías activas o innovadoras. También tendríamos que incluir esta otra manera de ver la clase que llamamos el flipped classroom o el aula invertida, ¿sí? Donde los estudiantes, donde los alumnos estudian los contenidos teóricos en casa, algo que, por cierto, no es tan común o no había sido tan común en los niveles de educación básica, pero que probablemente sí ha venido siendo común en los estudios de licenciatura, en los estudios de posgrado, sobre todo en el formato de seminario, ¿no? Donde los alumnos estudian los contenidos teóricos en casa, ¿sí? Con los videos, con las lecturas, y utilizan el tiempo de clase para poder realizar actividades prácticas, para resolver dudas, para trabajar en colaboración con todos y de esta manera ir construyendo nuestro propio conocimiento. Ahora, además de la aula invertida, también tenemos la gamificación. ¿Sí? La gamificación donde se aplican elementos del juego. ¿Sí? Esta otra manera de construir el conocimiento educativo es muy interesante, porque ahora hablamos de puntos, ahora hablamos de insignias, hablamos de niveles, hablamos de desafíos. Veamos, este es un lenguaje que proviene justamente de la noción de juego, pero que es llevada a un contexto educativo. Para motivar, para de alguna manera enganchar, para de alguna manera invitar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se basa en la idea, esencialmente, desde un punto de vista motivacional, del gusto que desarrolla en el niño jugar, pero desde un punto de vista conexión, en esta conexión natural que se da entre el juego y el aprender y el aprendizaje, ¿sí? Ahora, además de ello, tenemos pues el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Este aprendizaje cooperativo, este aprendizaje servicio, donde nuevamente estamos hablando de metodologías didácticas, pero estamos hablando desde esta conexión que aprendimos desde Vygotsky, de cómo el aprendizaje se puede gestar desde la cooperación, se puede gestar desde la comunidad, se puede gestar desde esa naturaleza social del ser humano. Un aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan en grupos para alcanzar un objetivo común. Algo que hoy en día es complejo y que lo vemos en la sociedad. Vemos cómo en sociedad es muy difícil llegar a puntos de acuerdo. Es muy difícil tener objetivos comunes y es muy difícil identificar el bien común sobre el bien personal. Es decir, la misma sociedad actual o contemporánea nos permite observar cómo no hemos logrado desarrollar aprendizajes cooperativos en la escuela y en la sociedad, ¿sí? No lo logramos de niños y difícilmente lo estamos logrando como adultos. Entonces, el aprendizaje colaborativo es sumamente importante porque logramos tener esta interdependencia positiva, esta responsabilidad individual y desde luego desarrollar nuestras habilidades sociales, aprender a interactuar
no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Es una tarea muy importante. Y después tenemos el aprendizaje-servicio, ¿sí? El aprendizaje-servicio que combina el aprendizaje de los contenidos, ¿sí? Con el realizar un servicio a la comunidad. Y esto es de suma importancia porque entonces el estudiante puede aplicar sus conocimientos, puede desarrollar sus habilidades en un contexto real, ¿sí? En un contexto real, es muy importante, y además con un fin social, ¿sí? Este tipo de aprendizaje servicio lo podemos ver, por ejemplo, en el campo de la educación normal, cuando los estudiantes realizan sus prácticas, lo podemos ver también en las prácticas profesionales en el campo de la medicina, para los médicos cirujanos y parteros, y en otras áreas del conocimiento. Pero eso es sumamente fundamental, esta conexión que se puede establecer entre el estudiante y su contexto, pero además, cómo esta relación permite también atender fines sociales, fines que son importantes para la comunidad donde se está llevando a cabo este tipo de aprendizaje. Ahora, estas no son las únicas maneras. Ven que hemos tratado un poco de dividirlas, pero no son las únicas metodologías didácticas, porque otras metodologías didácticas que en los últimos años están teniendo un impacto importante. Como por ejemplo, el design thinking, ¿sí? O el pensamiento de diseño. Otros autores lo traducen como el pensamiento creativo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca qué es lo que busca este tipo de metodología? Pues busca ayudar a resolver problemas de forma creativa, ¿sí? Hay muchas fases importantes en las que se pasa, como la empatía, la definición, la idealización, el prototipo o prototipado y el testeo. De hecho, esta imagen eh, que aparece al lado izquierdo es un diagrama que nos muestra las distintas etapas que se viven al crear un pensamiento creativo o de diseño, ¿sí? Es decir, hablamos de empatizar, de definir, de idear, de hacer prototipos, de testear, de implementar, que nos permite esto a su vez dividirlo en tres momentos que son muy importantes. El primer momento que es comprender. El segundo momento que es explorar. Y el tercer momento que es materializar, ¿sí? Entonces hay toda una gran tendencia hacia este tipo de metodologías didácticas. Y otra metodología didáctica que es también reciente es lo que llamamos el pensamiento computacional, ¿sí? El computational thinking sería otra manera de decirlo, que se busca en desarrollar habilidades de resolución de problemas utilizando los conceptos y los procesos del pensamiento informático o computacional, ¿sí? Algunos autores en la teoría de la computación, en la filosofía de la computación, han tratado de alguna manera de conectar los problemas reales, los problemas que enfrentamos como sociedad a ser traducidos como problemas computacionales. Y se han creado mecanismos para resolver algunos de estos problemas desde el área computacional. De tal manera que pareciera que desde esta perspectiva hay toda una traducción de cómo podemos ver un problema en una determinada realidad como un problema
computacional que mediante ciertas técnicas especializadas puede ser analizado y puede ser resuelto. O se pueden encontrar nuevas formas de explorar ese problema, ¿no? Estas dos metodologías didácticas son dos metodologías mucho más recientes que las anteriores, y veamos que tienen una característica distinta a las otras dos, porque las otras dos nos hablan de lo social, las otras dos nos hablan de esta conexión entre lo individual y lo social, entre la persona y el otro, mientras que estas dos metodologías, recursos técnicos que poseen las personas para poder resolver una problemática. Y bueno, me gustaría cerrar con uno de nuestros grandes didactas, porque a veces citamos, como ya lo he hecho, a Montessori, a Zoltán Dienes y a otros autores que hemos citado en las sesiones pasadas, pero dejamos de lado hablar de los didactas más contemporáneos. Y uno de ellos es justamente John Conway. John Conway, un escritor científico inglés que, como ustedes pueden ver en su oficina, siempre trató de hacer estas traducciones entre el juego y el aprendizaje. Y él descubre a través de las experiencias con sus estudiantes cómo el juego y el aprendizaje siempre están relacionados, ¿sí? Siempre podemos utilizar el juego como un medio para poder enseñar, para poder invitar y gestionar el aprendizaje. ¿Sí? Esta es justamente la mirada de John Conway. Y claro, este juego puede ser de muchas formas, ¿sí? Porque podríamos irnos a esta visión todavía contemporánea, pero ya de principios de siglo, de María Montessori, o de mediados de siglo de Zoltán Dienes, donde el juego es material, donde el juego, como lo decía Piaget, es atractivo y que es necesario y sigue siendo necesario que el niño explore para poder desarrollar sus habilidades de pensamiento, sus habilidades tanto cognitivas, intelectuales como sociales. Pero también el juego en la gamificación se puede ver que un complemento de ese juego con material concreto también puede ser el juego interactivo a través inclusive de medios digitales, que una propuesta de ello es justamente, así es como surge la propuesta de la gamificación, o inclusive el juego se puede convertir en un medio para poder desarrollar este pensamiento de diseño creativo o este pensamiento computacional. Entonces, el juego, como lo dice Conway, aparece de manera constante, y el juego siempre está ligado al aprendizaje, pero también debo decirlo, a la didáctica. ¿Sí? La didáctica, aun cuando existen muchas metodologías didácticas, siempre el juego se va a convertir en un recurso didáctico sumamente poderoso, sumamente interesante para invitar al niño a aprender. Entonces, la metodología didáctica nos ofrece ese conjunto de estrategias, ese conjunto de procedimientos, ese conjunto de saberes que nosotros como profesores, como docentes, podemos aplicar en nuestra práctica, y podemos incluir a nuestros estudiantes en apropiarlos en este proceso de implementación.
Sin embargo, la elección de la metodología, pues depende de varios aspectos, depende de cuáles son los objetivos de aprendizaje, de cuáles son las características que tienen nuestros estudiantes, de cuáles son los recursos disponibles para esta aplicación y de cuál es la visión pedagógica del docente. Sí, porque cada docente tiene una propia mirada sobre la didáctica, una mirada que pueden hacer desde muchas fuentes, pero hay una fuente natural que es justamente la experiencia, ¿sí? La experiencia. Ahora, la reflexión, voy a ir cerrando con esta reflexión, la reflexión que tomamos como cierre es una reflexión que tomamos como principio y que en gran medida al principio de esta sesión hablábamos desde el creador o desde uno de los creadores de las teorías sociales del aprendizaje, cuando me refería justamente a Bandura. En el sentido en que el docente tiene la posibilidad de proponer en su práctica no una, sino varias metodologías didácticas. Varias metodologías didácticas pensando en las características de sus alumnos, pensando en los recursos reales con los que cuenta, pensando en su propia visión pedagógica sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y pensando también en cuáles son sus objetivos de aprendizaje. Entonces, no es centrarnos únicamente en una metodología, sino en una pluralidad de metodologías didácticas. Ese es justamente el objetivo, centrarnos en una pluralidad de metodologías didácticas. Es esa pluralidad de metodologías didácticas la que nos hace tener más éxito en nuestra práctica docente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a nuestro alumnado, a los objetivos, a las competencias, a los contextos, a los materiales que tengamos, también hay que considerarlos, pues entonces podemos aplicar la metodología que mejor nosotros consideremos pueda realmente ayudar a nuestros estudiantes a aprender. Esa es justamente la mirada de un pluralismo metodológico. Y me gustaría, con esta mirada sobre las metodologías didácticas, cerrar nuestro seminario en esta tercera sesión de trabajo. Bueno, ¿alguien tiene entonces hasta este punto alguna duda, alguna pregunta? Hemos estado hablando a lo largo de estas 3 sesiones de clase. Al principio de la sesión hablábamos tratando de recuperar algunos saberes sobre qué era la didáctica, qué tipos de didácticas existían. Hablamos sobre los elementos de una didáctica, hablamos sobre los principios didácticos elementales. En la segunda sesión hablamos sobre qué era un modelo didáctico, un modelo de una didáctica, sobre cuáles eran sus componentes, sus elementos más básicos, y hablamos de varios modelos didácticos. Ahora cerramos hablando de las distintas metodologías didácticas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos discutido? Adelante, por favor.
Gracias, Adelante. doctor. No es pregunta, es simplemente un agradecimiento. La exposición de los temas ha sido muy clara, ha sido muy nítida Gracias. las explicaciones, la forma en la que nos explican. A mí particularmente me ha clarificado algunas cosas que tenía un poco borrosas. Agradecerle ese esfuerzo que siempre pues habla de su gran calidad académica y decirle que he disfrutado mucho este seminario, mucho, mucho, a pesar de que me tiene trabajando, investigando cómo hacer mi producto. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho. La Muchas idea, la idea es esa, la idea es disfrutar. Decía un profesor que cuando el docente disfruta, cuando disfrutamos de nuestra clase, ya tenemos mucha posibilidad de que nuestros estudiantes disfruten también de la clase. Y esa es una tarea muy importante porque esa es una forma de ver la pasión que tenemos por hacer las cosas. Entonces, disfrutemos de nuestras clases, disfrutemos de nuestra tarea. Hoy por la mañana tuvimos la última sesión del primer grupo de doctorado, que fue su último seminario el día de hoy. Los 2 años pasan, ¿no? A lo largo de los 2 años tenemos exigencias, hay que levantarse todos los sábados por la mañana, pero, pero pasa el tiempo muy rápido, pasa el tiempo muy rápido. A ustedes, con esta sesión terminamos este cuatrimestre y solo nos quedará un cuatrimestre más. Estaremos en el mes de diciembre o en enero, de acuerdo a las fechas, celebrando su ceremonia de obtención del grado. Entonces, pues bueno, hay que disfrutarlo, porque después ya no sabemos qué hacer el fin de semana, ya no sabemos qué hacer con tanto tiempo. Maestra Mónica, adelante, por favor. Pues en primera instancia, felicitarlo, doctor, porque siempre nos hace tomar las decisiones informadas y siempre cuestionamos lo que aprendemos. La verdad, este seminario se me hizo muy bonito porque la forma en cómo nos lleva de la mano hace que mejoremos la excelencia académica que nos piden con el compromiso de la nueva escuela mexicana. Y también algo que se me prendió en la ardilla porque yo ya no sabía qué hacer en el segundo video ya se sentía, digo, ay, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y la verdad sí nos puso en jaque, ya no sabíamos, así que digo, bueno, pues esto nos vamos con todo y siempre por dar una mejor clase a nuestros niños, con esa pasión que usted nos transmite, también con esa pasión llegar a las aulas. Y se hace muy bonito, se me hizo muy rápido y muy, muy sustancioso. Muchas gracias. Gracias, maestra Mónica, por sus palabras. Lo agradezco mucho. Bueno, vamos entonces a hablar de la segunda tarea. Sí, la primera tarea, recordemos que es un audiovisual, hay que trabajar en ello. Hoy es la tercera sesión del seminario, vamos a tener todavía una semana más hasta el próximo sábado para enviar esta tarea. Quienes ya la hicieron, porque ya recibí algunas tareas, no es necesario que trabajen más, vamos a revisar su trabajo y hacemos los comentarios pertinentes. Pero la segunda tarea consiste en hacer un cuadro comparativo que podamos compartir en formato PDF en nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a tratar de comparar qué características van a ser comunes en cada una de estas metodologías didácticas. Y para eso, para hacer esta comparación mucho más accesible, tendríamos que considerar lo que vimos la sesión pasada, cuando hablábamos de los modelos de didáctica, ¿se acuerdan ustedes? Y en esa sesión decíamos que un modelo de didáctica estaba compuesto por 5 elementos, ¿sí? El primer elemento eran los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son? Las metas y los propósitos que se buscan alcanzar con el aprendizaje. Entonces, ese es el primer elemento de un modelo didáctico. Número 2, los contenidos. Cuando nos referimos a contenidos es un término general para referirnos a los contenidos, las habilidades y las actitudes que se enseñan. Tercero, la metodología. ¿Cuáles son las estrategias, las técnicas, las actividades que se implementan para facilitar el aprendizaje? Cuarto, la evaluación.
los mecanismos para medir el progreso y la comprensión de los estudiantes. Y quinto, el rol del docente y el rol del estudiante. ¿Cuál es la función que desempeña cada uno? Entonces, vamos a hacer un cuadro comparativo, objetivos, contenidos, metodología, evaluación, y ahí mismo rol del docente y rol del estudiante. Es decir, son 5 categorías, ¿sí? Y considerando esas 5 categorías o esas 5 componentes de los modelos didácticos, vamos entonces a permitirnos comparar. ¿Qué nos dice el modelo tradicional? Número 1, modelo tradicional. Número 2, recordemos que ya decía yo que no me gusta tanto esta clasificación que aparece en la literatura porque como que dice, esto es lo tradicional y esto es lo innovador y todos son innovadores con excepción del tradicional. Entonces, bueno, ahí yo cuestionaría eso, pero no es el momento de cuestionarlo, simplemente vamos a tomar la lectura habitual, que es esta clasificación entre lo tradicional y lo innovador. Y dentro del innovador hay varios modelos. Vimos que estaba, por ejemplo, el modelo constructivista, el modelo de aula invertida, el modelo por proyectos, el modelo sociocrítico, ¿sí? Y vimos también que hay otras metodologías, ¿sí? El día de hoy hablamos, por ejemplo, de el aula invertida, de la gamificación, del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje en servicio, del pensamiento de diseño, del pensamiento computacional. Entonces, sobre estas metodologías o estos modelos, vamos a crear este cuadro comparativo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del cuadro comparativo? Clarificar nuestras ideas, ¿sí? Estos 5 componentes a los que hemos hecho referencia. Pueden hacerlo con el diseño que ustedes gusten, pueden usar Canva, Geniality, o inclusive pueden irse a algo mucho más básico, que es hacer una tabla en Word, donde tengan las 5 categorías, no sé, de manera vertical y de manera, de manera horizontal las 5 categorías y de manera vertical van poniendo cada uno de los modelos de didáctica. ¿Cuál es la intención? Clarificar nuestras ideas sobre cuáles son sus características específicas. Y claro, esto les va a permitir a ustedes observar, por una parte, los aspectos en común que tiene una metodología y otra. Ya me permito decir que al ser clasificadas como metodologías, como modelos activos, pues tendrán algunos aspectos en común, varios de ellos, y aquellos que son considerados como tradicionales también tendrán algunos elementos en común. Y claro, los tradicionales y los activos tendrán propiamente sus diferencias, todos tendrán sus diferencias. La intención es poder clarificar nuestras ideas sobre cómo actúan cada uno y cuáles son cada uno de los componentes en cada uno de estos modelos de didáctica. Entonces, hemos tenido 2 productos. Un primer producto que es un audiovisual, que emerge un poco más de algo práctico, y el segundo producto que nos permite clarificar algunas ideas más de corte teórica, más de corte conceptual. ¿Sí? Bueno, espero que esta segunda actividad sea clara para todos y para todas. ¿Sí es correcto? Sí, doctor, muy clara. Sí, perfecto. Sí, está bien, Doctor, claro. sí nos Sí, quedó, adelante, maestra Pati. gracias, doctor. Me quedó clara la actividad. No sé si nos podría facilitar su presentación para poder tomar bien los modelos que se deben de considerar, Claro que las sí, con mucho metodologías y gusto. eso. Claro que Y sí, no con nos mucho dijo qué gusto. lugar era el de la presentación. Ah, sí es cierto, no lo sé. Eso le iba a preguntar. No lo sé, discúlpeme, no lo sé. Yo por eso hice la pregunta. Creo
si no estoy equivocado, creo, bueno, hay muchas regiones en el mundo que tienen algo así, pero muchas regiones que tienen zonas rocosas, semidesérticas, pero creo que en el mundo hay dos lugares que podrían tener esta característica. Uno es el Cañón del Colorado y el otro es parte del desierto de Australia. Y creo que la imagen inicial, tal vez esté equivocado, no lo sé, no tengo certeza sobre lo que estoy diciendo, pero me parece que va a ser el desierto australiano. Pero bueno, pensé en esa imagen porque es una imagen muy bonita, muy interesante. Bueno, pues con mucho gusto, yo comparto la presentación y bueno, la idea de esta segunda actividad no es otra que la de tener mucha claridad sobre la diferencia o la similitud entre un modelo y otro modelo, ¿sí? Porque a veces lo hablamos así en términos, esto nos obliga, bien sea que a través de las grabaciones del seminario, porque se hablaron de algunas de estas características, sobre todo en la sesión pasada, o bien sea a través de otras fuentes, como pueden ser libros, internet, podamos identificar claramente las características entre un modelo y otro. Y esto pues nos da un poquito más de profundidad, ¿sí? Bueno, pues yo les agradezco Gracias, doctor. entonces. Muchas gracias a ustedes. Yo les agradezco mucho a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado. Vamos a estar entonces ahora en un pequeño receso porque retomamos las clases hasta septiembre, pero quiero decirles que entre agosto y septiembre vamos a tener un segundo taller de investigación, ¿sí? Un segundo taller de investigación. Este taller de investigación, ya recordemos, los talleres de investigación buscan tener productos de escritura académica para su publicación. Entonces, aún no anuncio el nombre del ponente porque estamos en este proceso de confirmación, pero en breve lo haremos, buscando tener un tercer espacio donde ustedes también puedan asistir, y puedan participar y puedan presentar sus escritos para una publicación como producto de ese taller. Entonces, bueno, de momento nos veremos en septiembre en las clases ordinarias, pero entre agosto y septiembre, o sea, tendremos por ahí este taller. Lo que es un hecho es que el próximo tenemos sesión de doctorado, entonces podrán relajarse, descansar y sobre todo estar con su familia, que es algo muy importante. Bueno, Muchas pues que gracias. tengan entonces, sí, adelante, maestra Anita. No, solamente agradecida, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias. Un gran placer saludarles y que la pasen muy bien. No olviden enviar el próximo fin de semana su tarea, por favor. ¿Sí? Un placer Una saludarles. pregunta, doctor. Tengan Sí, maestra Pati, adelante. No sé si lo pueda contactar por WhatsApp para preguntarle algunas sugerencias para mi trabajo del video. Claro que sí, por favor, no duden en hacerlo, con mucho gusto. Gracias, Estamos a Rosy. sus Una órdenes. pregunta. Sí. ¿El curso de clasificación se va a mandar al grupo, al WhatsApp personal? O porque si hacen en Eh, Canva, luego, luego que he llovido bastante y para subirlos. sí, no, la idea es que en el grupo del programa de doctorado, la intención es compartir un poco nuestra visión, ¿sí? Entonces, todos aprendemos pudiendo compartir con los demás. Es decir, yo aprendo de lo que escribe Patti, Eleno, Anita, Mónica, Dalia. Entonces, sí, vamos a compartirlo. ¿Ok? Solamente les pedimos que lo compartan hasta el sábado, ¿sí? Y claro, debe de ser un trabajo propio, ¿no? Hay que compartirlo hasta el próximo sábado
En la mañana Doctor. lo van compartiendo todos. Sí, maestra Dalia. El video y el cuadro comparativo, los dos para el sábado, ¿verdad? Sí, exactamente. El video y el cuadro Ah, comparativo. ok. Así Muchas es. gracias. Sí, Gracias, muchas gracias a ustedes. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Igualmente, luego. doctor. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Feliz fin de Gracias semana para igualmente. todos. Hasta Que la luego. pasen muy bien. Hasta luego.